Bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Tengo conmigo a Vicente Merlo, una persona impresentable. Y por ello mismo, la presentación que voy a hacer de él va a ser una tentativa de presentación. ¿Y qué puedo decir entonces? Básicamente, pues que es doctor en filosofía y que ha vivido muchos años en la India. Bueno, muchos años, bueno, algunos de ellos, concretamente en el ashram de Sri Aurobindo. Y aparte de esto, pues fue socio fundador de la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales y también de la Asociación Transpersonal Española. Esto es su pasado, y su presente es que es profesor de filosofía e imparte cursos de meditación en Casa Asia. Y ha publicado algunos libros, entre los que podemos destacar Las enseñanzas de Sri Aurobindo, 1998, La autoluminosidad del Atman, que es una aproximación al pensamiento hindú clásico, que fue publicado en el 2001, La llamada de la nueva era hacia una espiritualidad mística y esotérica, Kairos, 2007, Meditar con el budismo y el hinduismo, en el 2013, y en el 2015, Sabiduría y gratitud. Así que esperamos confiar que a través de su sabiduría quedemos gratamente agradecidos. Vale, adelante. Gracias por esta presentación, gracias por vuestra presencia y gracias especialmente a Antonio y Ana por haberme invitado y por el esfuerzo organizativo que ha sido necesario. Bueno, el título que pusimos es algo así como ¿se oye bien? Que desde aquí no sé si los micros funcionan bien. La meditación como laboratorio de la evolución de la conciencia. Demasiado largo. Dejadme que analice muy brevemente los tres conceptos fundamentales que aparecen en el título. Dejo la cuestión de la meditación para el final. Y nos queda la evolución de la conciencia. De la evolución no digo nada, más que no me estoy refiriendo especialmente a la evolución de los organismos biológicos, tal como la teoría darwinista o neodarwinista puede decir, y que hoy en día parece que aceptamos en sus líneas generales, sin negar que se pueda complementar en el futuro. Pero decía que no nos interesa tanto la evolución biológica, sino la evolución de la conciencia. Y el problema es que sea la conciencia no es nada claro, o al menos hay modelos muy distintos de la conciencia, y si queremos de la relación entre conciencia, mente, cerebro. Dejadme que empiece recordando muy ligeramente, de manera muy simplificada, lo que serían los tres modelos dominantes, brevísimamente, un modelo dualista para ver cuál es la naturaleza de la conciencia y qué relación hay entre mente y cerebro. Fijaros que normalmente, muchas veces no se distingue entre mente y conciencia, yo voy a distinguirlo, pero el dualismo tradicional de Platón y Descartes a Popper y John Eckel, si se quiere, con su célebre libro El yo y el cerebro, consistiría en decir que hay dos realidades muy distintas, que por una parte está el espíritu y por otra parte la materia, que por una parte está el yo o la mente y por otra parte el cerebro. No lo desarrollo más porque doy por supuesto que es más o menos conocido, pero tenemos un dualismo en el cual cada uno de los extremos resulta irreductible al otro. Frente a eso, los dos monismos dominantes, sabéis que por una parte tenemos lo que se denomina el monismo de la identidad, que sería la versión más radical de esta concepción monista materialista que cuestiona que tenga sentido incluso hablar no ya del alma, sino de la conciencia y del cerebro. Por tanto, monismo porque la única realidad existente es el cerebro. Esta radicalidad fue limándose con la presentación de lo que se llama el monismo emergentista, que en definitiva sigue siendo un monismo de base materialista, porque si bien acepta que existen fenómenos psíquicos y que no parece que se puedan reducir totalmente a los procesos biológicos, bioquímicos y eléctricos cerebrales, sí que parece claro que sin su base biológica
lo psíquico no tendría existencia. Pues bien, frente a estos tres modelos más clásicos, me gustaría desarrollar mínimamente, para dejar paso al diálogo posterior, lo que podríamos llamar un cuarto modelo, que llamaría no dualista, por una parte. Espiritualista, me cuesta pronunciar el término espiritualista, pero lo mantendré para diferenciarlo con una terminología clara entre materialismo y espiritualismo. Y todavía me cuesta más pronunciar el término esotérico, pero no encuentro todavía una alternativa. Con lo cual, hablo brevemente de este modelo no dualista, espiritualista y esotérico, que va a defender la prioridad, la primacía de la conciencia respecto a la mente y el cerebro. De hecho, no es que esto sea algo nuevo. Me gustaría recordar la existencia de la llamada filosofía perenne o sabiduría perenne, Sofía perennis. A mí me gusta distinguir entre las dos. Sabéis que no siempre se hace. Yo diría que la persona que merece el nombre de sabio, tal como se entiende en las filosofías perennes, consiste fundamentalmente en una experiencia directa de la naturaleza última de la realidad. Y afirmo que generalmente hay una conciencia tan clara de la limitación del pensamiento y del lenguaje a la hora de expresar la naturaleza última de la realidad, que cualquier formulación que se realice se convierte en una filosofía perenne, porque afirma la existencia de una concepción de la realidad y quizás también en ocasiones de una serie de prácticas que las encontraríamos en las distintas tradiciones de la humanidad. Por tanto, desde el momento en que descendemos al pensar la realidad y a formularla verbalmente, estamos ofreciendo una versión determinada de la filosofía perenne. Como creo que la idea es que el diálogo sea importante, estoy dando 4 pinceladas, nos vamos quedando con las ideas que merecen desarrollarse posteriormente y no las desarrollo en esta exposición inicial. Solo me gustaría recoger 3 de las versiones contemporáneas de eso que estamos llamando filosofía perenne. Entre otras posibles, distinguiría 3 grandes grupos. Un grupo es lo que me gustaría llamar, si queréis, hablamos de perennialismo para referirnos a esta filosofía perenne, y el primer grupo elegido, la primera versión, sería un perennialismo que por una parte se quiere denominar esotérico y por otra, yo prefiero decir tradicionista en lugar de tradicionalista. Los que conocéis esta corriente es la que vino impulsada por René Guénon, y a partir de él una serie de continuadores importantes en la India, Ananda Kentish Kumaraswamy, Fridtjof Schuon, Titus Burckhardt, Hossein Nasr. Hay un movimiento importante, yo diría que está a caballo entre lo académico sin terminar de entrar en el mundo académico, pero aquí hay una presentación de la filosofía perenne muy potente y que creo que sigue siendo merecedora de análisis y de estudio. Una segunda presentación sería de la concepción de una filosofía perenne, la que podríamos llamar teosófica y posteosófica. A la sociedad teosófica, sé que en los ambientes académicos no es bien recibida, pero al menos como introductora de la sabiduría oriental, muchas veces no se sabe que sin la sociedad teosófica y su modo de entender la teosofía, esa filosofía perenne esotérica, probablemente no conoceríamos hoy el hinduismo y el budismo como lo conocemos. Y en esto que llamo concepción teosófica, por sintetizar mucho, incluyo no solo a los teósofos tradicionales, sino lo que me gusta llamar corrientes post-teosóficas, como Alice Bailey, de quienes estábamos hablando hace poco, toda la antroposofía de Rudolf Steiner, que luego lo pondré como ejemplo de investigador esotérico modélico. Por tanto, una segunda versión, una segunda presentación, una segunda formulación de la existencia de esa sabiduría perenne que estoy presentando como dentro del cuarto modelo,
que defiende que el ser humano, más que un organismo biológico que finalmente ha llegado a desarrollar unos procesos psicológicos y a tener conciencia y autoconciencia, es fundamentalmente un, dejadme que diga, sujeto autoconsciente, para no decir conciencia sin más de manera impersonal. Tercer movimiento, la psicología transpersonal. Quizá de los tres que estoy mencionando, el más conocido es la psicología transpersonal, que también deberíamos nombrarla en plural, las psicologías transpersonales, que como sabéis es un intento de recoger esta filosofía perenne y aplicarla a la psicología. Como Ken Wilber dice en varias ocasiones, es un intento de casar al Buda y a Freud, es decir, de estudiar no solo los niveles más conocidos prepersonales y personales, sino también lo que en las psicologías transpersonales se denomina las bandas o los niveles o los estados de conciencia transpersonales. La psicología transpersonal defiende, pues, y formula de una manera determinada esta filosofía perenne y se toma en serio no solo la unión de lo prepersonal y lo transpersonal, sino también de la ciencia occidental, de la ciencia sin más, y de la, dejadme que diga, mística, o de las tradiciones contemplativas o tradiciones de sabiduría. Pues bien, dentro de este modelo, de este paradigma, este cuarto modelo que estoy presentando, la idea central, que poco después desarrollaré un poco más, consiste en decir, como afirmaba anteriormente, que la conciencia puede llegar a ser, y el sujeto autoconsciente, independiente del organismo biológico y del cerebro. Sé que esto cualquier persona que comparta alguno de los dos paradigmas dominantes cuesta mucho tomárselo en serio. Sin embargo, creo que hay una serie de anomalías, que diría Thomas Kuhn, que ponen en cuestión este paradigma materialista cientificista dominante. ¿Qué anomalías destacaríamos, entre otras? 3 o 4 solo. Yo creo que hay que tomarse en serio las experiencias cercanas a la muerte. Primera línea de investigación, que como sabéis en las últimas décadas gozamos de una cantidad de estudios cada vez más serios, cada vez más rigurosos. Quien esté interesado, si no conoce el libro de Pim van Lommel, este cardiólogo holandés que ha realizado el estudio más sistemático y más riguroso en red con varios hospitales, no sé si solo de Ámsterdam o de varias partes de varias ciudades de Holanda, no solo ha realizado el estudio más riguroso, sino que ha ofrecido una de las interpretaciones más sugerentes. Pero Pim van Lommel no es más que la última flor surgida de toda esa línea de investigadores que empezó muy popularmente con Raymond Moody, como muchos conoceréis, que siguió con Kenneth Ring y con Michael Salbom y con tantos otros, que se han tomado en serio el análisis de las experiencias cercanas a la muerte. Hace poco, no muy lejos de aquí, en Barcelona, quizás algunos conocéis a un personaje que en algunos ambientes está teniendo bastante repercusión, que es Emilio Carrillo. En una conferencia que dio en Barcelona comentó también su experiencia cercana a la muerte con una claridad impresionante. Sabéis que han habido recientes publicaciones que han llamado a nivel internacional de manera especial la atención del público. Recuerdo rápidamente dos. Una es la de un neurocirujano, Iben Alexander, que antes de la experiencia no quería saber absolutamente nada de estas cuestiones y al tener una experiencia cercana a la muerte, la claridad con la que la vivió, el carácter de evidencia incuestionable con que lo viven casi todos los que han padecido y gozado simultáneamente una experiencia de ese tipo, le llevó a publicar en varias revistas científicas su experiencia, creando el consiguiente revuelo entre los investigadores científicos. Está el caso de Anita Moorjani. Anita Moorjani ha contado, yo creo que como pocos, con una lucidez como pocas veces, en todo detalle, todo el proceso de su enfermedad y la posterior experiencia cercana a la muerte. No es cuestión de desarrollarla, la mayoría probablemente conocéis los distintos pasos en los que suelen coincidir
y al menos como certeza subjetiva, si no queremos aceptar que es una verdad objetiva porque no está científicamente demostrado, la certeza subjetiva con que se vive la independencia de lo que he llamado el sujeto autoconsciente, por no hablar de terminologías más religiosas, metafísicas, es tan clara que por mucho que los neurocientíficos busquen explicaciones de todo tipo, como sabéis que se ofrecen, y es que no podemos a la hora de intentar comprender, sino explicar cualquier fenómeno, más que intentar hacerlo encajar en nuestro sistema de creencias, por mucho que se busquen hipótesis alternativas, la transformación que sufren, de la que gozan la mayoría de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, creo que es significativo y quizá es momento de tomarse en serio este tipo de experiencias. Si fueran solo las experiencias cercanas a la muerte, quizá el interrogante permanecería en nuestras mentes, pero hay un fenómeno, segunda línea de investigación, todavía menos aceptado en nuestras academias, que son los recuerdos de vidas anteriores. Fijaros que lo que estoy intentando con estas 3 o 4 líneas de investigación propuestas que están en marcha ya, es mostrar que en todas ellas comparten este cuarto modelo, lo que podemos llamar una antropología no dualista. No dualista significa, para diferenciarlo del monismo materialista al que me he referido anteriormente, significa que en realidad hay una única realidad que en un extremo se puede interpretar como conciencia pura, en terminología tradicional como espíritu, y que en el otro extremo interpretamos como materia o energía, pero que son distintos estados, más sutil, más denso, como si la energía y la materia no fueran más que conciencia o inteligencia cristalizada. Esto es lo que ha dicho la concepción idealista aquí en Occidente también, de una manera o de otra. Por tanto, tampoco es nada nuevo. Es más, estoy afirmando que sería una de las tesis centrales de la filosofía perenne, que aquí podríamos encontrar, yo diría prácticamente desde Plotino a Hegel, que en la India la encontramos de las Upanishads a Sri Aurobindo, o en el shivaísmo de Cachemira, o dentro del budismo en la escuela Yogacara o Vijnanavada. En todas ellas la conciencia es la realidad fundamental y después la multiplicidad de mentes e incluso de organismos biológicos son como cristalizaciones, condensaciones, modulaciones de esa realidad última que es la conciencia no dual, conciencia no local, como dice Pim van Lommel cuando intenta interpretar las experiencias cercanas a la muerte. Claro, hasta hace poco esto de la reencarnación, a la que me estoy refiriendo con la idea de recuerdo de vidas anteriores, sonaba a un exotismo oriental, más o menos extremo, no solo extremo oriental, sino extremadamente exótico, olvidando que en los fundamentos de nuestra tradición occidental, léase órficos, pitagóricos y Platón, está defendida con una fuerza impresionante. No se entiende Platón, esto es de bachillerato, sin su idea firme de la creencia en vidas anteriores. Pero no me interesa ahora centrarme en las distintas tradiciones que han defendido la idea de la reencarnación, sino en algunas de las muchas investigaciones contemporáneas. Sin duda, una de las más interesantes y rigurosas a nivel académico es la que hizo Ian Stevenson, este psiquiatra que se especializó en casos de niños entre 3 y 8 años exactamente, que decían recordar espontáneamente, sin ninguna técnica hipnótica como veremos luego ni nada por el estilo, que decían recordar vidas anteriores. Quien conoce su obra sabe que el rigor y la minuciosidad analítica con que ha analizado cada uno de los casos con los que se ha encontrado, cientos, muchos cientos, es ejemplar. Tenemos aquí un análisis lo más serio posible, hasta donde es posible en este tema, de recuerdos espontáneos de vidas anteriores. Pero probablemente la mayoría de los presentes sabéis que en las últimas 4 o 5 décadas ha habido una explosión de terapias de vidas anteriores y que antes de pasar a una interpretación precipitada
al menos como un hecho sociológico, hoy tenemos que saber que hay decenas de miles, muchas decenas de miles de personas que a través de una terapia regresiva, con hipnosis o sin ella, afirman haber recordado vidas anteriores. Ya sé que quien está en alguno de los otros paradigmas esto suena extrañísimo, pero tantos casos no deberían hacernos un poco más humildes y prudentes epistemológicamente y ver qué está pasando con los miles de casos de experiencias cercanas a la muerte, las decenas de miles de casos de recuerdos de vidas anteriores, ¿qué está sucediendo? Tercera línea de investigación, igualmente extraña, lo que algunos denominan proyección extracorporal. De nuevo, cada vez hay más personas también, quizá luego podemos ponerlo en relación con si es que estamos, como os habréis oído todos, en el final de un ciclo o de varios ciclos simultáneamente que se superponen y por tanto hay una intensificación en la evolución de la conciencia colectiva de la humanidad. Esto sería una interpretación bastante metafísica. Podemos ver si ha existido siempre, pero no había salido tanto a la luz pública. Seguro que muchos recordáis el final de la República. Platón cuenta el mito de Er, que es exactamente una experiencia cercana a la muerte. Quería mencionar solo, antes de pasar a esta tercera, dos investigadores de vidas anteriores que me parecen especialmente serios. Uno es Rudolf Steiner, a quien hacía referencia antes. En sus 6 volúmenes de relaciones kármicas analiza docenas de casos con su capacidad de ver directamente, con modos de conocimiento que escapan a lo que la ciencia y la filosofía académica nos tiene acostumbrados, pero que quizás deberíamos plantearnos si nos tomamos en serio estas otras capacidades cognoscitivas, epistemológicas, distintas de las más conocidas. Y el último que quería mencionar es a Edgar Cayce, que probablemente es el vidente, entre comillas, término que tampoco me gusta nada, o clarividente más conocido. Como sabéis, un humilde granjero muy cristiano que no creía para nada en historias de la reencarnación y que, no cuento su historia, que algunos conoceréis, pero terminó haciendo miles de lecturas en las que las vidas anteriores desempeñaban un papel fundamental. Experiencias de proyección extracorpórea. ¿Qué pasa que algo tan extraño como la posibilidad de que ese sujeto autoconsciente, esa nuestra presunta identidad personal, pueda viajar, entre comillas, por otras dimensiones y tener acceso a una serie de informaciones que después pueden transmitirse aquí? Algunos conoceréis el caso de Robert Monroe. Robert Monroe en Estados Unidos organizaba para psicólogos y psiquiatras encuentros donde juntos, siguiendo el mapa que él había hecho en sus presuntas proyecciones extracorpóreas, visitaban determinadas zonas y lugares de esas otras dimensiones, de esas otras bandas con una frecuencia vibracional distinta de aquella que aquí se plasma como un mundo físico denso. Algunos conoceréis a Daniel Mérois, lleva 10 o 12 libros publicados contando sus experiencias de encuentros con seres en otras dimensiones, por tanto, consciencias sin cuerpo físico, sujetos autoconscientes cuya mente y cuya conciencia funciona aparentemente sin el soporte biológico. Seguimos en plena extrañeza para quien no esté acostumbrado a estas cosas extrañas de este campo que no sé cómo llamar más que esotérico, aunque sé que suena fatal el término. Ya que hace poco, casi por casualidad, hablábamos de ese fenómeno en la llamada nueva era, igualmente abundante, que es el de las canalizaciones. Para los que no lo conocéis, me gustaría definir canalización. Dejadme que haga un paréntesis. Si alguien está interesado en el fenómeno de la nueva era, no conozco mejor libro que el de otro holandés. Los holandeses nos persiguen hoy,
un historiador de las religiones, que es Wouter Hanegraaff, tiene a mi entender el mejor libro sobre la nueva era, y ahí muestra cómo las hoy llamadas canalizaciones no son más que una modalidad actual de lo que en la historia y la fenomenología de las religiones se conoce como revelaciones espirituales o revelaciones religiosas. Cuarto fenómeno, y me detengo ahí, que nos da que pensar respecto a la posibilidad de sujetos autoconscientes con independencia de su soporte biológico. Las canalizaciones las podemos definir como la afirmación de que una persona física, humana, hace de canal para transmitir una información que procede, digamos, de otra fuente de información, de otro sujeto autoconsciente que tiene acceso a la información de una manera que el canal reconoce que de ningún modo está en posesión de ese conocimiento, de esa sabiduría. Muy brevemente, 4 líneas de investigación que desde mi punto de vista concretan un poco esta idea que encontramos en toda la filosofía perenne y que nos sigue sonando muy extraña. Supongo que a la mayoría de los presentes pensar que nuestra identidad personal pueda existir con independencia del cuerpo físico es una idea que cuesta aceptar y que no encaja para nada en el paradigma dominante del monismo emergentista o todavía menos del monismo de la identidad. Lo he dicho muy rápidamente, dejadme que pase al último de los conceptos. Avísame, Antonio, cuando me queden, Moderador. cuando me queden 5 o 7 minutos. Y vamos a lo que en realidad sería el concepto fundamental, que era el de la meditación. Fijaros que en el título presentaba la meditación como laboratorio para el descubrimiento, para la investigación de la evolución de la conciencia y quizás también para la transformación, es decir, no tendría solo un aspecto teórico, sino también un aspecto práctico. Yo no sé si en este foro hace falta empezar aclarando que con meditación no me estoy refiriendo a lo que a partir de ahora llamaremos meditación reflexiva, meditación conceptual argumentativa, que es a la que nos tienen acostumbrados nuestros maestros del pensar, toda la tradición occidental. Nuestros grandes filósofos y nuestros grandes científicos son grandes pensadores, son maestros del pensar. No es a esta meditación que en el diálogo o ahora ya estaríamos realizando, que es pensar discursivamente, sino que me refiero sobre todo a lo que a partir de ahora llamaremos meditación contemplativa. Meditación contemplativa que encontramos en casi todas las tradiciones. Quizás es cierto que el hinduismo y el budismo la han desarrollado de una manera especial en algunas de sus escuelas, pero que hoy en día está dejando de ser hindú, budista o de alguna de las tradiciones. Justamente, ni que decir tiene que estamos en un proceso de mundialización, de globalización, que necesitamos un nuevo paradigma intercultural, no solo una psicología integral, transpersonal, sino una filosofía intercultural y quizás una espiritualidad transcultural. El fenómeno mindfulness nos lo está mostrando. Mindfulness, como todos sabéis, ha entrado con una fuerza impresionante en hospitales, sobre todo, en empresas, en escuelas, y mindfulness es un tipo de meditación que lo que hace es tomarse en serio y desarrollar lo que en realidad constituye la herramienta fundamental de toda meditación, que es mantener la atención plena en alguno de los objetos que entre en el campo de nuestra conciencia. No voy a referirme más a mindfulness, sino a la meditación en conjunto, para no terminar identificando hoy, como puede empezar a hacerse, meditación con mindfulness. Con mindfulness sabéis que procede de una meditación esencial del budismo, y dentro del budismo hay otros tipos muy distintos de meditación. El budismo es muy rico. Una cosa es el budismo Theravada del sudeste asiático, que es muy distinto del budismo zen japonés y mucho más del budismo tibetano.
Y dentro del hinduismo encontramos otros tipos de meditaciones muy distintas. ¿Pero qué nos interesa de la meditación? Nuevo reto. Algunos, si estáis en el mundo del yoga, probablemente para pasar del budismo al hinduismo, sabéis que el texto inicial que origina el yoga de la meditación, el Raya Yoga, que son los Yoga Sutras de Patanjali, define el yoga como yoga chitta, vritti, nirodha. Es decir, el yoga consistiría, este tipo de yoga, el yoga mental, que es el yoga clásico, que sería la esencia del yoga, consiste en descubrir la conciencia, dejadme que hable de conciencia pura, ese sujeto autoconsciente que es capaz de mantener su atención plena y de descubrir su identidad, aun cuando todos los procesos psicológicos cesan. Chitta es la mente, la psique, vritti son los procesos psicológicos y nirodha es que cesen, el cese, la desaparición. Aquí normalmente, como empezaba diciendo, se ha identificado conciencia con mente, y entonces un estado de conciencia en el cual la mente no está funcionando parece que se identifique con el sueño. De hecho, cuando mucha gente empieza a meditar, se dirija a la meditación o la haga uno mismo por sí solo, muchas personas se duermen. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ese nivel de conciencia. Fijaros que podríamos distinguir, si intentamos hacer a través de la meditación lo propongo ahora como una técnica, una práctica para la investigación de la conciencia que se ha convertido en nuestro objeto de estudio fundamental. La meditación sería la herramienta para investigar la naturaleza de la conciencia, lo cual nos permitiría hacer una especie de fenomenología de la conciencia. ¿Qué pasa en el campo de mi conciencia cuando la observo atentamente, quizás como no estamos educados ni acostumbrados a observar? Yo diría que es bastante distinto del método introspectivo que las primeras escuelas de psicología empezaron a utilizar. Incluso cuando se habla de autoconocimiento a través de la introspección, se supone que es un conocimiento de nuestros procesos psicológicos. Conocerse a uno mismo parece que quiera decir conocer mis emociones, conocer mis sentimientos, conocer mis pensamientos. En esta versión, el verdadero autoconocimiento es el conocimiento de ese autos, de ese sí mismo, de ese self, de esa identidad personal, de ese sujeto autoconsciente que está presente, porque es presencia pura, aunque no haya ningún contenido en la conciencia. Esto sé que va, he hablado de fenomenología de la conciencia y va hasta la esencia misma de la fenomenología husserliana, si queréis, aquella intencionalidad de la conciencia, que parece que toda conciencia tenga que ser conciencia de un contenido concreto. Lo que estoy proponiendo es que parte de la experiencia central de la meditación consiste en descubrir lo que podríamos llamar conciencia pura. La conciencia en su estado puro, puro en el sentido elemental de ausencia de contenidos concretos. Normalmente cuando estamos atentos, cuando estamos conscientes, estamos atentos y conscientes a lo que ocurre o en el exterior o en el interior, o a objetos físicos que vemos o a objetos psíquicos que llamémosle nuestros contenidos de la conciencia. Termino este punto con esta distinción de cara a una posible meditación entre los